Y yo quiero decirte, hermano, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y decir esto, ¿verdad? Que Dios tiene un propósito en nuestra vida, a veces puede ser difícil creerlo cuando nosotros estamos pasando problemas. Cuando a lo mejor estás pasando dificultades, ¿verdad? Tú dices, bueno, ¿realmente Dios va a cumplir su propósito en mi vida? Esta palabra propósito, ¿verdad? Significa la determinación firme de hacer algo. Eso es propósito, ¿verdad? Tú tienes un propósito, entonces tú tienes la determinación firme de hacer algo. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. O sea, Él tiene una determinación, ¿verdad? Y Él, como le decía a Jacob, no te dejará hasta que haga contigo lo que Él ha dicho de ti. Entonces, yo estaba leyendo Juan 10:10, que es una escritura que todos conocemos, ¿verdad? Donde dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero lo estaba leyendo en la Nueva Traducción Viviente, en esta versión que también me gusta leer y utilizar a veces. Y me encantó esta versión. Fíjate cómo dice Juan 10:10 en esta versión. Dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Entonces Jesús lo está diciendo, ¿verdad? Porque así como Satanás, ¿verdad?, quiere destruir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, Él dice, ¿verdad? Mi propósito es darles vida plena y abundante. Y Proverbios 19:21 en esta misma versión dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y me encanta poder tomar esta promesa para mi vida, ¿verdad? Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Cuántos creen esta mañana que Dios tiene un gran propósito para su vida? Repite conmigo, Dios tiene un gran propósito en mi vida. Dile al que está al lado, Dios tiene un gran propósito en mi vida y en tu vida también, ¿verdad? Porque debemos de creerlo. Realmente Dios tiene un propósito. Y esta mañana a lo mejor tú me dirás, bueno, pastor, es que tú no sabes las pruebas que estoy pasando. Las cosas no están bien. A lo mejor Él ya se olvidó de mi familia, o a lo mejor Él ya se olvidó de mi llamado, o a lo mejor Él ya se olvidó de ese trabajo que le estoy pidiendo, o de ese esposo y esposa que le estoy pidiendo, ¿verdad? Porque todo esto es parte del propósito que Dios tiene para tu vida. Porque el propósito, no estoy hablando solamente de cuestiones así como místicas, sino cosas que Él quiere bendecirte, Él te quiere dar. Entonces, a veces nosotros pasamos momentos complicados, donde a veces decimos, ¿será que Dios va a cumplir su propósito en mi vida? ¿Será que Dios me va a dar, va a suplir, me va a ayudar en aquello que yo estoy necesitando? Estamos pasando momentos difíciles y yo quiero que podamos hoy leer una historia muy interesante, ¿verdad? A mí me encanta, bueno, muchos libros de la Biblia son libros que me encanta leer y releer, pero el libro de Hechos es un libro muy interesante. De hecho, tal vez voy a empezar una serie sobre este libro los miércoles, ¿verdad? Del libro de Hechos, porque es un libro muy interesante. Y en este libro encontramos, ¿verdad?, momentos de la iglesia, ¿verdad?, momentos de gloria, donde la iglesia está avanzando, pero también encontramos en este mismo libro momentos de prueba y dolor, donde las cosas no van bien en la iglesia. Entonces, el libro de Hechos es la historia de la iglesia, ¿verdad? Después de que Jesús asciende al cielo, ¿verdad? Le llaman a algunos la iglesia primitiva, la iglesia que inició, ¿verdad?, con el derramamiento del Espíritu Santo, los primeros años de la iglesia. Es la historia de cómo la iglesia en su forma y en su manera más pura, podríamos decirlo así, ¿verdad?, estaba caminando, y es un modelo para nosotros, para la iglesia. Pero también este libro de Hechos habla en cierta manera, ¿verdad?,
de lo que es nuestra vida. Porque así como en el libro de Hechos hay historias de gloria y de poder, hay historias de grandes problemas y de grandes dificultades. Entonces, Hechos capítulo 12, abre tu Biblia ahí. Vamos a ver esta historia y vamos a extraer algunos principios muy interesantes sobre el propósito en nuestra vida. Porque Dios tenía un propósito, ¿verdad?, para su iglesia. Pero también Dios tenía un propósito de quien vamos a hablar hoy, más particularmente, es de el apóstol Pedro. Hechos capítulo 12 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y hasta ahí quiero que veamos la primera parte, ¿verdad? Podemos ver cómo entonces Herodes, ¿verdad? Y solamente para entender un poquito quién era este Herodes, porque no era Herodes el Grande. Y había a lo largo de la historia, ¿verdad?, desde que Jesús nació, Herodes el Grande, ¿verdad? Herodes el Grande, ¿verdad? Él fue el que mandó matar a todos los niños menores de 2 años cuando Jesús había nacido. Este es el gran Herodes, ¿verdad? Herodes el Grande, el que ayudó a los judíos a construir su templo, ¿verdad? El templo en Jerusalén, y hizo cosas majestuosas. Pero él murió, ¿verdad? Y después vino otro Herodes que se llamaba Herodes Antipas, que era y vivía en los tiempos de Jesús, cuando él ya era adulto, Jesús. Y él fue, Herodes Antipas, el que mandó matar a Juan el Bautista. Recuerdas que también le cortó la cabeza, ¿verdad? Porque Juan lo confrontó por su pecado. Entonces hay otro Herodes, que es Herodes Antipas, quien le corta la cabeza a Juan el Bautista. Pero después hay otro, o sea, Herodes el Grande, Herodes Antipas, y después está Herodes, ¿verdad?, que es el nieto de Herodes el Grande, Herodes Agripa, quien es ahora el que aparece en esta historia, ¿verdad? Entonces ya habían pasado muchos años y por lo que podemos ver, esta familia, ¿verdad?, siempre estuvieron en contra del propósito de Dios. Y entonces Herodes, este Herodes tercero, o Herodes, el nieto del gran Herodes, toma a algunos creyentes y los maltrata, dice la Biblia. Es decir, los empezó tal vez a torturar, los mandó a golpear, pero hizo algo muy significativo: mató a Jacobo. Ahora, ¿quién era Jacobo? Era uno de los líderes más importantes de la iglesia en ese tiempo. De hecho, Jacobo era el hermano carnal de Juan. Y Jacobo, ¿verdad?, había sido de los discípulos más cercanos de Jesús. Siempre estaba Pedro, Jacobo y Juan. ¿Recuerdas en la transfiguración? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Recuerdas en Getsemaní, cuando Jesús los lleva a orar y se lleva a algunos aparte? Pedro, Jacobo y Juan. Pero Juan y Jacobo eran hermanos de carne. Entonces, cuando la iglesia avanza, ¿verdad?, Pedro, Juan y Jacobo seguramente tenían un liderazgo, ¿verdad?, más representativo dentro de la iglesia. Y entonces este hombre mata a Jacobo, lo decapitó. La historia dice que fue decapitado, le cortó la cabeza. Y esto dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que lo hizo porque agradó con esto a los judíos. Entonces enseguida toma a Pedro y lo mete a la cárcel, ¿verdad? Y seguramente, por lo que nosotros podemos entender de estos personajes, ¿verdad?, que eran personajes sanguinarios y malos, iba a matar a Pedro también.
Iba a matar a Pedro, mató a Jacobo, tal vez iba a matar a Pedro. Pero aquí es donde quiero que repitas conmigo propósito. Dios tenía un propósito. Entonces Dios toma a Pedro, pero dice la palabra, Herodes encarcela a Pedro, pero dice la palabra que era el momento donde se celebraba la Pascua. O sea, era una celebración especial para el pueblo judío. Entonces Herodes lo que hizo fue dejarlo en la cárcel. Dijo, en lo que los judíos celebran esta fiesta, y después de que termine la fiesta, que era una celebración de 7 días, repite conmigo, 7 días. Entonces, que tal vez es el tiempo en el que Pedro estuvo en la cárcel. 7 días. Entonces Herodes dijo, bueno, después de ese tiempo voy a sacar a Pedro y lo voy a enjuiciar, y seguramente lo iba a matar. Entonces, nosotros muchas veces hemos leído y conocemos mucho la historia, ¿verdad?, de Pablo, del apóstol Pablo en la cárcel. Y lo hemos compartido en alguna ocasión, ¿verdad? Cuando él está en la cárcel, es golpeado también por predicar el evangelio, y a medianoche él está alabando al Señor, y hay un terremoto, las puertas de la cárcel se abren, y ahí es donde el carcelero de Filipo se convierte, ¿verdad? Y ahí Pablo predica el evangelio. Pero hoy vamos a ver esta historia de Pedro. Pedro está en la cárcel. Podríamos decir que Pedro está, ¿verdad?, en un momento difícil, porque Pedro tuvo momentos de gloria. Pedro tuvo momentos donde el poder de Dios, ¿verdad?, la iglesia iba creciendo. Dice la escritura, y hace poco también hablábamos de este paralítico, ¿verdad?, que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, ¿verdad? Un Pedro poderoso, un Pedro lleno del Espíritu Santo, un Pedro que predica, un Pedro que está extendiendo el reino de Dios, un Pedro que se levanta, que ve la mano de Dios. Pero en este momento Pedro está en la cárcel. Y sabía, y tal vez tenía dolor, porque habían matado a uno de sus mejores amigos. Porque seguramente Jacobo era uno de los mejores amigos de Pedro. Eran líderes, juntos habían trabajado en la iglesia. Y a Herodes se le ocurrió simplemente tomarlos, maltratar a algunos cristianos, pero a los líderes, dijo, a los líderes los mato. Porque él sabía, ¿verdad?, que si le da la cabeza, le da todo. Y uno de los líderes era Jacobo. Entonces Pedro está en la cárcel. Momentos difíciles. Momentos donde Pedro parece que está en una situación complicada. Yo no sé esta mañana cómo estés tú. Yo no sé si a lo mejor tú has tenido tiempos de gloria, pero también en la vida se trata de tener a veces tiempos difíciles. Tiempos donde la vida te cambia, donde hay situaciones donde a veces dices, ¿por qué? Todo iba tan bien, la iglesia estaba avanzando, el evangelio se estaba predicando, Pedro y todos los apóstoles estaban extendiendo el reino de Dios, y de repente este hombre, ¿verdad?, el rey, este hombre llega y toma a Pedro y lo manda a la cárcel. Ahora, Pedro ya era cliente frecuente en la cárcel. O sea, no era la primera vez que metían a Pedro en la cárcel, pero el contexto era muy diferente. Esta era la tercera vez que metían a Pedro en la cárcel. Ya hasta lo conocían, me imagino, ¿verdad? Pásale, Pedro, ¿qué? ¿Ahora qué? Pero ¿sabes qué? La primera vez que lo meten en la cárcel a Pedro es cuando precisamente sana al paralítico en la puerta de Jerusalén, la puerta de la Hermosa, y en Hechos 4:3, los judíos, ¿verdad?, los religiosos lo meten a la cárcel. La segunda vez en Hechos 5:18, y solamente lo menciono por el tiempo, también por predicar el evangelio. Ya ven, les digo que tengo que apurarme ya. Estas dos primeras fueron por parte, mira, es interesante esto, estas dos primeras veces que meten a Pedro en la cárcel fueron por parte de su mismo pueblo, los judíos, porque ellos tenían autoridad para llevar a cabo sus propios juicios, pero no podían matar a nadie, los judíos, si no era ordenado por el Imperio Romano. De ahí que Jesús, ¿verdad?, los judíos lo toman, los religiosos, empiezan un juicio, pero el único que podía autorizar la muerte de Jesús era el Imperio Romano.
Y por eso Jesús lo mataron, porque se dio la orden desde el Imperio Romano. Los judíos no lo podían, de hecho dice la Biblia ahí en Hechos 5:18, ¿verdad? La segunda vez, la primera vez solo lo meten a la cárcel por el tiempo y al día siguiente continúan hablando con él. La segunda vez lo azotan a Pedro, dice que lo azotaron, lo golpearon y le prohibieron predicar el evangelio. No lo podían matar. Pero en esta ocasión la cosa está más complicada, porque en esta ocasión, ¿sabes quién apresó a Pedro? El mismo gobernante de Roma, que tenía autoridad para hacer lo que quisiera. Herodes. Ya no son los judíos. Es Herodes que, tratándose de congraciar con el pueblo judío, ¿verdad?, toma a Pedro. Él no estaba jugando. Entonces la situación era muy complicada, porque ya está ahora Pedro en una condición. Él sabía que no era que, bueno, voy a pasar unas noches aquí, no me pueden hacer nada los judíos, a menos que, pero aquí era directamente Herodes el que había dicho, métanlo a la cárcel y en unos días voy a hacer juicio sobre él. Y ya había matado a su amigo Jacobo. Ahora la iglesia, ¿verdad?, los judíos, que gran parte de la iglesia eran judíos, no podía hacer nada humanamente hablando. Porque acuérdate que ellos, el imperio romano, eran los que gobernaban y ellos estaban bajo el imperio romano. Eran, llamémosle así, ¿verdad?, ciudadanos de segunda. Entonces la iglesia, que en mayor parte en ese tiempo era judíos convertidos, no tenían influencia para sacar a Pedro. No tenían contactos, no tenían manera de ayudar. O sea, la cosa estaba bien complicada. Ahora Pedro está en la cárcel y ve cómo era custodiado. Tal vez ya sabían, porque en una de las dos, la segunda vez que a Pedro lo meten a la cárcel los judíos, Dios los saca, ¿verdad? También milagrosamente se abren las puertas de la cárcel. Entonces Herodes tal vez había oído todo esto. Entonces dice la Biblia que Pedro tenía 16 soldados que lo custodiaban. Estaba en un lugar tan profundo que por lo menos había 2 puertas que abrir antes de llegar a Pedro. Y no solamente eso, la Biblia dice, ¿verdad?, que estaba encadenado de tal manera que 2 soldados estaban uno a cada lado, y estaban amarrados su muñeca con Pedro. O sea, era imposible que Pedro se pudiera escapar, así como que la iglesia planeara una fuga, ¿no? O sea, era imposible el tener algún contacto, alguna influencia. Y yo no sé si tú a veces estás encontrado así, cuando sientes que el propósito en tu vida está saliéndose fuera de lugar y dices, es imposible, no puedo, no tengo el contacto, ¿verdad? Porque a veces esperamos al amigo, al contacto, no tengo a la persona, no tengo la manera, es imposible. A veces estás encontrado así, es imposible, todo está cerrado, no hay manera. Ya lo he intentado, he pensado, pero no tengo manera. Ahora, humanamente era imposible. Pero ¿sabes qué? No todo estaba perdido. Porque el versículo siguiente, el versículo número 5, nos dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, esa palabra, ¿verdad? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. O sea, en medio de la imposibilidad, en medio de lo que es y no puede hacerse nada, siempre nosotros debemos de recordar que sí hay una manera para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. ¿Y sabes cómo se llama? Oración. Oración. Repite conmigo, oración. La iglesia hacía oración. En una ocasión, una persona me estaba contando su problema, muy complicado, muy difícil, y yo lo escuchaba y yo le dije, hermano,
lo que hay que hacer es orar. ¿Y sabes cómo me dijo, cómo me respondió? ¿Solamente orar? ¿Solamente tengo que orar? Te voy a decir algo. Cuando todo está cerrado, cuando todo es imposible, cuando humanamente no puedes hacer nada, tienes una herramienta que se llama oración, y que Dios puede hacer algo grande en tu vida. Amén. Da un aplauso al Señor. Porque la oración, iglesia, no es una frase que usamos para salir del paso. Oración no es un rito religioso que cumplimos para decir que tenemos comunión con Dios, aunque muchos así lo ven. Sí, pastor, lloro en la mañana por mis alimentos, y en la tarde y en la noche y antes de dormir. No. Oración es un estilo de vida. La Biblia dice aquí, la iglesia hacía oración sin cesar. Esa palabra me llama la atención. Una oración constante, una oración ferviente, una oración permanente, una oración donde la iglesia estaba gimiendo porque un milagro necesitaban. No había otra manera de que algo sucediera. No había manera. No podían llegar con Herodes y pedirle ayuda. No tenían contactos. No podían hacer nada. ¿Me explico? O sea, iglesia, yo no sé si a veces tú te has sentido así. Y la oración es el detonante que marca la diferencia en nuestra vida. Los milagros y los cambios en nuestra vida siempre van a anteceder a la oración del creyente. La oración en todo problema, en toda dificultad, en todo momento, siempre tendrás dos caminos: preocuparte u orar, llorar u orar, quejarte u orar. La oración no es una frase religiosa. La oración es parte de la vida de la iglesia. La oración era lo único que la iglesia tenía en ese momento, ante un momento de crisis, porque había crisis. No solamente Pedro en la cárcel, seguramente hermanos de ellos, ¿verdad?, estaban en la cárcel también. Los había torturado Herodes, los había maltratado. La oración va a traer el cielo a la tierra. La oración hace que la mano sobrenatural de Dios se mueva en nuestra vida. La oración necesitamos tú y yo orar, aprender a orar. La oración no es cualquier cosa, hermano. No es para llenar un programa. No es solamente para decir que vamos a orar. La oración se hace necesaria en la vida cuando hay momentos difíciles. Oración. Solo la oración, como esta persona me dijo. Solo la oración. Y entonces yo le dije, sí, la oración. Porque la oración va a cambiar las cosas. La iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. No oró una hora, no oró un día, por lo menos 7 días, que era la fiesta de Pascua, el tiempo de la celebración de esta fiesta. 7 días. Y no sucedió nada los primeros días. El segundo día, el tercer día, el quinto día, el sexto día. Pero dice la Biblia que un día, una noche antes, repite conmigo, una noche antes que Herodes sacara a Pedro de la cárcel para juzgarlo. Cuando Herodes iba a sacar, dice el versículo 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Mira, yo no sé qué onda con Pedro. O de a tiro Pedro era muy flojo, porque te acuerdas que también se durmió en Getsemaní. O sea, dormía. Yo soy como Pedro, ¿no? Dice.
Pedro estaba dormido. A ver, ¿cuántos de nosotros, verdad? A veces han dicho o lo han vivido, ¿verdad? Yo nunca lo he vivido y digo, pero a lo mejor nunca, pero hay gente que dice, pastor, yo no pude dormir por este problema. Hay gente que no puede dormir. Es que no pude dormir. O sea, a veces los problemas en la vida son tan grandes, ¿verdad? Que de gente no puedo dormir. Y yo me acordaba cuando estaba haciendo este bosquejo, dije, yo he tenido momentos difíciles, pero pues sí me quedo dormido porque me gana el sueño, ¿no? Pero esa sensación, ¿no? De despertarte con el problema, ¿no? O sea, de despertarte y sabes que no es un sueño, ¿no? O sea, ojalá fuera un sueño. Y sabes que tienes que lidiar al día siguiente con ese problema. Entonces, pero dice la Biblia, Pedro estaba, ahora no estaba dormitando, Pedro era tremendo, estaba bien dormido, ¿no? O sea, ahora estaba sujeto con 2 cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y yo te voy a decir algo, iglesia. Ante los problemas en la vida, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo respondes? ¿No puedes dormir? ¿Te acuerdas de Pablo y Silas? Pero a medianoche, dice la palabra, cantaban y alababan a Dios. Tremendos estos. Estaban en un momento igual difícil, en medio del problema. Es que, pastor, usted no conoce mis problemas, es que usted no sabe que lo que estoy pasando. Mucha gente así, es que usted no sabe, ¿no? Como esta persona, es que era un problema grave. Era un problema grave, pero ante un problema grave, ¿qué haces? Ora, porque Dios tiene el poder. Abre tu Biblia en el Salmo capítulo 3, por favor. Y yo te animo, y me animo, porque yo también lo digo para mí hoy, que nos aprendamos este Salmo de memoria. Salmo capítulo 3. David, quien escribió este Salmo, y que dice, tal vez hasta en tu Biblia ahí dice que era cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Y David ve lo que dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero fíjate lo que dice David: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. ¿Sabes qué es eso? Oración. Primero, problema. Porque cuando hay problema, lo que hay que hacer es orar. Oración. Clamé al Señor. Con mi voz clamé y Él me respondió desde su monte santo. Y me encanta el versículo 5. Yo me acosté y dormí. Ahí está Pedro, ¿no? Tal vez se recitó el Salmo 3 y dijo: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Porque esta es la verdad. Cristianos, iglesia, hermano, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu momento más oscuro en la vida? Esta mañana vengo para decirte: hay que orar. Hay que orar, iglesia. Hay que orar.
Hay que buscar a Dios en oración. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. Orar, porque la oración va a hacer que tu perspectiva del problema cambie. Y en el Salmo 4, adelantito ahí, versículo 8, mismo salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este no es un salmo solo para recitar a nuestros hijos cuando son chiquitos, ¿verdad? Que yo le enseñaba a mis hijos, siempre lo repetían cuando dormían. Este es un salmo que te hace recordar que en medio de problemas tú puedes decir: en paz me acostaré. En paz me acostaré. Es que, pastor, tengo este problema. Es que, pastor, esta enfermedad. Es que, pastor, mis hijos. Es que, pastor, mi casa, mi esposo, mi trabajo. Es que, pastor, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu momento más oscuro? ¿Cuál es la situación que estás pasando? Haz oración. Ora. Ven a orar. Oremos como iglesia. Busca al Señor en oración. Ahora, no esperes el problema, porque la oración te acerca al Señor. Y no puedo seguir ya por el tiempo, pero todavía hay más, porque lo que sigue, como en las novelas, ¿verdad?, está todavía mejor. Está mejor, porque esa es la respuesta de la oración. La respuesta de la oración. Cuando todo está en oscuridad, cuando hay incertidumbre en tu vida, en los momentos más difíciles de tu vida, como era este para Pedro. Tal vez Pedro dijo: bueno, pues como Pablo decía, ¿verdad?, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tal vez Pedro dijo: Señor, ¿qué me preocupo? ¿Qué gano por preocuparme? Estoy aquí. En ti confío. En ti confío. Vamos a orar. Quiero invitarte a que ahí donde estás cierres tus ojos. Y hoy quiero invitarte, iglesia, a que entiendas o puedas ver conmigo la importancia de la oración. Oración. Orar. En medio del problema, cuando todo está oscuro, cuando no sé qué hacer, cuando necesito que Dios me dirija, o ya perdí el rumbo, ya me salí del propósito, no siento a Dios, todo está mal. Oración. 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 Oración, no una oración religiosa, no una oración solamente de unos minutos. Oración, derramar el corazón, venir, buscar. Te invito a que vengas a orar. Los miércoles tenemos oración de 6 a 7. Varones, tenemos oración en los sábados en la mañana a las 7 de la mañana. Oración. Ven a orar. Ven a orar. Tenemos un lugar de oración. Oración. Y la oración va a hacer que cambie tu circunstancia. Señor, esta mañana venimos delante de ti. Estamos aprendiendo, Señor, de esta historia tan interesante de la vida de Pedro, Señor, un hombre que hay tanto que aprender de él, bueno y malo, pero en este momento estamos encontrando a un Pedro fortalecido, un Pedro esperanzado, un Pedro que está confiando en ti, porque también detrás de él hay una iglesia orando. Hay una iglesia clamando cuando todo está difícil, porque Herodes no estaba jugando. Herodes lo iba a matar. Vamos a ver más adelante, Señor, cómo él incluso mató a estos 12 soldados por la vida de Pedro mismo. Él tenía un propósito, pero tú, Señor, lo libraste de la muerte, porque todavía había un propósito en la vida de Pedro.
Y hoy yo te digo de parte de Dios, iglesia, hoy yo te digo de parte de Dios, hermano, yo te digo que Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Y aunque estés en momentos difíciles, y aunque estés en momentos complicados, todavía Dios no ha terminado contigo. Y la palabra para ti es: Él va a hacer y a cumplir su propósito en ti. Y el que lo ha comenzado lo va a perfeccionar. Lo que estás pasando es temporal. Lo que estás pasando es momentáneo. Lo que estás pasando es para ver la gloria del Señor. Pero hoy yo te digo, su propósito se va a cumplir en tu casa, en tu familia, en tu vida. Y tú lo vas a ver, porque Él tiene para ti pensamientos de bien y no de mal. Él quiere cumplir su propósito en tu vida. Así que hoy recibe esta palabra y dile al Señor: yo lo creo en mi vida. Pero no se trata de esperar sin hacer nada. Hay que orar, porque la oración nos acerca, nos redirige, nos cambia. La oración mueve la mano de Dios. La oración hace que se aceleren los tiempos. La oración trae bendición. La oración nos permite vivir la vida con mayor reposo y tranquilidad, porque Él tiene el control de todas las cosas. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos bendigas. Te pedimos que nos lleves con bien. Te pedimos que nos guardes. Y a las personas